30 de octubre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo. El Frente Somos Ecuador, que agrupa a decenas de organizaciones sociales que apoyan al presidente Lenín Moreno y la consulta popular. ¿Por qué apoyan al gobierno? ¿Son organizaciones sociales ya identificadas con la Revolución Ciudadana o son nuevos adherentes? Lo vamos a revisar. Los diálogos también que desarrolla el gobierno requieren el impulso de la consulta. Lo veremos junto a él. También nos acompañará Alberto Acosta Burneo, analista económico, columnista de la revista Vistazo. El plan económico anunciado por el régimen repite el mismo libreto del gobierno anterior. Y la consulta popular marca un compás de espera para la reestructuración de la deuda que rebasó el límite legal. Lo veremos junto a él. Además, esta mañana estará con nosotros Jaime Vargas, el nuevo presidente de la CONAIE, y su mandato de continuar el diálogo y apoyar la consulta popular. La reivindicación de los pueblos indígenas de indultar a las víctimas de la criminalización de la protesta social. El presidente Moreno necesita cortar con la consulta el cordón umbilical del correísmo. Lo vamos a revisar. Bienvenidos. Las razones de las discrepancias de fondo en Alianza País. Así lo explica el presidente Lenín Moreno. Y nuestra crisis no es por el enfrentamiento de dos líderes. No es el enfrentamiento de dos líderes. Nuestra crisis es porque el autoritarismo generó la creencia de que se podía hacer con el país lo que les daba la gana. Por favor, no permitan que nada nos parta. A lo mejor ese es el objetivo. En peores circunstancias hemos estado. Casi perdemos las elecciones pasadas. 15 días antes las teníamos perdidas. No lo decíamos. ¿Saben lo que hicimos? Trabajar más. También habló de la corrupción que encontró en el gobierno. Los actos de corrupción no son pocos. Compañeros, me temo muchísimo que es muy probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus. Yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción que han habido. Cosas terribles. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. El presidente pone bajo la dirigencia popular el conflicto en el poder fáctico que detenta todas las funciones del Estado y que simultáneamente ejerce de gobierno y oposición. Las iniciativas tomadas al iniciar el presidente Moreno su gobierno han merecido la aceptación ciudadana mayoritaria de la ciudadanía, según indican las encuestas. Pero entre tanto los diálogos no alcanzan concreciones en medidas económicas que siguen siendo solo para bachear el enorme déficit fiscal con más cascajo de deuda y carga tributaria. Mientras la lucha contra la corrupción ha logrado despertar a ciertas instancias de control, aún no llega a la Asamblea Nacional, que pospone el juicio político al vicepresidente de la República. Mientras se esfumó sin pena ni gloria el frente pomposamente creado contra la corrupción sin que haya logrado la cooperación de Naciones Unidas. Enquistados en el poder fáctico, aún se encuentran agentes del antiguo régimen de abusos y corrupción que bloquean acciones que vayan a una cirugía mayor y no se quede en paños tibios. Para eso es la consulta popular, una tercera vuelta presidencial a propósito de que Lenín Moreno se desprenda de ese pasado nefasto del correísmo. Pero este paso intermedio marca una apuesta política que definirá el futuro a largo plazo. O resurge la posibilidad de una democracia verdadera en la que el pueblo pueda escoger entre esa revolución reencauchada y otras opciones políticas, o renace el proyecto político de la Revolución Ciudadana, paradójicamente con apoyo de la oposición, para liberar a Alianza País de un caudillismo cuyos efectos son evidentemente nocivos para ella y la sociedad, hasta el punto de que tenían perdida la elección presidencial, según indica Lenín Moreno, arrastrados por la corrupción, despilfarro y abusos inocultables que rebosaron los muros del silencio, levantados por el estado de propaganda. La consulta popular, en definitiva, es para eso, para que el pueblo decida respaldar la acción regeneradora del presidente que eligió,
ante la amenaza de boicot de una organización criminal que hasta protege violadores de niños en las escuelas para que siga flotando la engañosa burbuja propagandística de una educación de excelencia. Ser o no ser, este es el desafío. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Para expresar su apoyo al presidente Lenín Moreno y a la consulta popular, el jueves pasado el Frente Somos Ecuador se presentó en público. A este frente le constituyen alrededor de 60 organizaciones sociales que anuncian su respaldo al sí en todas las preguntas de la consulta, considerando que son necesarias para seguir con el proceso de diálogo y desarrollo del país. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este prestigioso programa. Buenos días. Las agrupaciones sociales del Frente Somos Ecuador han mantenido diálogos durante los 5 meses de gobierno. Estos grupos encuentran necesario fortalecer al presidente para concretar los diálogos y disolver la incongruencia de una suerte de oposición interna del gobierno. Bueno, ser o no ser, usted lo dijo hace un momento, yo invito a que seamos y por eso Somos Ecuador. Somos Ecuador, como ya se ha señalado, es un conglomerado, es un frente social, un frente conformado fundamentalmente por organizaciones sociales. Ahí hay trabajadores agrícolas, hay profesores, hay maestros, en fin, hay un sinnúmero de ciudadanos, sobre todo representados, que tienen como único objetivo la defensa de la democracia y fundamentalmente la defensa de la consulta popular. Porque ahora resulta que hay políticos, hay organizaciones que nos quieren decir a los ecuatorianos qué pregunta es buena y qué pregunta no, qué pregunta tenemos derecho a contestar y qué pregunta no. Y este frente se ha constituido fundamentalmente, no solo por supuesto en frontal apoyo al sí a todas las preguntas, sino para no permitir, y en eso estaremos muy atentos, a que ningún político pretenda robarse el derecho de los ecuatorianos a votar por la integralidad de la consulta. Más allá de cómo voten los ecuatorianos, por supuesto ese es su derecho a votar sí o no, nosotros estamos frontalmente por el sí. Pero no vamos a permitir de ninguna manera que se nos roben ni una sola de las preguntas contenidas en la consulta popular. Que se escuche bien, no somos fuerza de choque, por supuesto que no tenemos que pelear, ni vamos a pelear con nadie. Para pelear se necesitan dos, como dice nuestro presidente Lenín Moreno. Pero sí vamos a estar absolutamente firmes en la defensa de la integralidad de las preguntas. Objetivo fundamental del diálogo es la generación de empleo y la recuperación económica, sin lo cual es imposible revertir la situación de estancamiento y retroceso económico. De lo que se ha planteado en los diálogos, ¿es posible conciliar los intereses de las organizaciones sociales y de los grupos económicos? Sí, totalmente. Mire, hemos verificado en distintas instancias, primero en las mesas de diálogo social, en las mesas del Consejo Consultivo Productivo Tributario. Nosotros abrimos también un trabajo de mesas de diálogo en conjunto con la Asamblea Nacional, asesorados en cooperación técnica con la OIT, y hemos encontrado en todos estos espacios y en todas las bilaterales que nosotros llevamos a cabo día tras día en el Ministerio de Trabajo, no solo con empresarios, sino fundamentalmente con trabajadores, en que todos requieren nuevas modalidades de contratación laboral adecuada a la realidad productiva actual del Ecuador. No olvidemos, nuestro Código de Trabajo tiene poco más de 60 años, casi 70 años probablemente, sin haber recibido una reforma sustancial, sin haber recibido una reforma que de alguna manera regule y nos actualice en las nuevas dinámicas productivas, ni siquiera nacionales e internacionales. Ese clamor no es de un solo lado. De nuevo, como dice el presidente, nada para los ecuatorianos sin los ecuatorianos. Todo lo que estamos haciendo es en consenso. Si no, ¿sabe lo que ocurre? Generamos normativa que nadie la va a cumplir. Hoy día tenemos contratos en el Código de Trabajo que no llegan ni al 1% de su suscripción. Es decir, del 100% de los contratos que se suscriben, hay contratos, por ejemplo, el contrato eventual, el famoso contrato eventual, no llegan ni siquiera al 3% de los contratos suscritos. Es decir, nadie lo utiliza. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Y sabe por qué nadie lo utiliza? ¿Saben por qué no lo utiliza?
utilizan ecuatorianos? Porque han hecho normas sin ser ustedes consultados, sin que su conveniencia, sin su beneficio. Entonces nosotros vamos a hacer, sí, a proponer en conjunto con los ecuatorianos de lo que hemos recibido estas nuevas modalidades, pero tienen que tener tres fundamentales condiciones. Primero, impacto social, es decir, dirigidas a nuevas plazas de trabajo. Segundo, impacto productivo. Tiene que ser beneficioso, por supuesto, para el sector económico, para el empleador, para el empresario. Y tercero, tiene que tener un aumento sustancial al valor de un recargo económico, al valor hora para el trabajador. Por supuesto que sí. Y va dirigido, sobre todo, a las actividades extraordinarias dentro del giro ordinario del negocio. Entonces, con estas condicionantes estoy seguro que vamos a poder generar herramientas jurídicas. No es verdad, no generaremos nosotros trabajo, no somos... Ahora, pero la consulta popular marca un compás de espera porque, en definitiva, sí habrá una campaña en la que los ciudadanos y los políticos pues tendrán que exponer sus posiciones. Y en una campaña pues hay un costo, en una campaña hay pedidos. En el acto de presentación de Somos Ecuador se le entregó al presidente un proyecto de ley para elevar las pensiones del Seguro Social Campesino. El presidente de la República y el presidente de la Asamblea se comprometieron a tramitarlo desde el lunes, pero todavía el gobierno no decide restituir el aporte anual del 40% para el fondo de pensiones que el gobierno anterior eliminó, canjeándolo por una garantía abierta, vacía de contenido. ¿Cómo se financiará esa elevación del seguro campesino? Bueno, hay tantas cosas sobre las cuales hay que trabajar. Por supuesto que hay que velar porque lo que se aporta, esos $2, $3, pues lo que se entrega al final, $2, $3, es totalmente insuficiente. Así que es importante también entender que nuestros hermanos que trabajan en el campo están absolutamente en la indefensión. No tienen realmente ningún resguardo, ninguna capacidad, peor aún en su momento de jubilación. Así que hay que revisar estas propuestas y encontrar los financiamientos. Por supuesto, nada es fácil. Tenemos déficit presupuestarios por un lado, el IES con alguna problemática con respecto a su financiación, por supuesto que sí, pero para eso hay todo un equipo de trabajo que está tomando las medidas necesarias. El director del IES, el presidente del director del IES es quien tendrá que verificar estas respuestas que usted señala, pero lo que sí le puedo decir es que el trabajo en el gabinete, el equipo de trabajo del presidente Lenín Moreno no se detiene y hemos encontrado, así como... Pero hablando del IES, el respaldo del presidente Moreno al presidente del IES, Richard Espinosa, frente a la destitución planteada por Contraloría, ¿fue un pedido de Somos Ecuador o solo de ciertas agrupaciones sociales? No, Somos Ecuador no hacemos ningún pedido. En Somos Ecuador hemos sido enfáticos, nosotros no estamos chantajeando ni condicionando el apoyo hacia la consulta popular y hacia la democracia. No es un cheque en blanco, es hacia la democracia y hacia el derecho de los ecuatorianos que no nos roben ninguna pregunta. Y eso no va a tener ningún condicionamiento en contrario. Las organizaciones sociales, porque es un grupo totalmente diverso como el Ecuador, somos megadiversos, por supuesto que sí, están en su derecho de presentar requerimientos, peticiones. Vea, a mí, al Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo nosotros hemos recibido algunos de los grupos, el Grupo Amaru, Fenocin, algunos de los grupos con requerimientos, pero no nos han dicho nosotros para estar en Somos Ecuador, tú apruébame esto o apruébame aquello, eso no hemos recibido de ninguna manera. Sin embargo, están allí. Hay que entender, hay un requerimiento represado de más de 6 años. De más de 6 años en temas laborales. Yo recibo grupos que me dicen no me han recibido en 4 años en esta oficina. Entonces hay que entender, están en su derecho a presentarlos. Eso no significa que es un chantaje ni un condicionamiento siquiera al presidente de la República para el apoyo a la consulta. En todo caso, estos grupos consideran esencial el apoyo a la consulta popular, a todas las preguntas. Totalmente, totalmente. Todas las preguntas. Mire, por eso yo al inicio decía, no podemos permitir los ecuatorianos que los políticos nos quieran decir, me incluyo, nos quieran decir qué pregunta es buena y qué pregunta es mala. Tenemos el derecho de contestar sobre todas las preguntas. Ya veremos cómo contestamos. Está bien, esa es nuestra decisión. Totalmente de acuerdo. Nosotros 100% por el sí, pero no vamos a permitir, ni debemos ecuatorianos permitir, de cualquier dirección, ideología política que tengan, que nos roben una sola pregunta. A cuenta que nosotros podemos ser consultados absolutamente de todo y ningún político va a decirnos
qué se puede y qué no se puede. Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Por Dios, ya entiéndanlo de una vez, señores políticos. Bueno, para eso es la consulta. Raúl Ledesma, del Centro Democrático, ministro del Trabajo. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Wendy. Al volver, Alberto Acosta Burneo estará con nosotros, analista económico, columnista de la revista Vistazo. La consulta popular plantea un compás de espera a medidas que generen empleo y reactiven la producción. El gobierno defiende la dolarización, restringiendo importaciones. ¿Evita así la fuga de dólares o afecta a su inversión para promover crecimiento económico? Lo vamos a analizar cuando regresemos. La elevación en 3 puntos del impuesto a la renta para los grandes contribuyentes, la no eliminación del anticipo para empresas que facturan más de $300.000 al año, el alza de aranceles a las importaciones y el incremento de la deuda por encima del límite legal dejan intactas las preocupaciones sobre el futuro de la economía, mientras que respecto a la reestructuración de la deuda, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, dejó registrado aquí en Contacto Directo lo siguiente acerca de la relación con los entes multilaterales de crédito. Veamos. Estamos generando un diálogo más profundo con los organismos multilaterales, mayores y mejores contactos con los principales actores en los mercados financieros internacionales, con el propósito de que la percepción del país a nivel internacional vaya mejorando de a poco. Esto no es algo inmediato. Y con esa mejora de la percepción y esa reducción de lo que se denomina el riesgo país, podamos acceder a financiamiento en muchas mejores condiciones y con ello disponer de los recursos para poder ya ir cancelando aquel financiamiento que no es el más adecuado para los intereses nacionales. Alberto Acosta Burneo, analista económico, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto. Las medidas se toman a los 6 meses de gobierno y la consulta popular mete un compás de espera de 3 meses más a la reestructuración de la deuda. Si la dolarización ha recibido otra sobrecarga tributaria, ¿las medidas de ajuste vendrían entonces con el respaldo popular de la consulta? Bueno, el gobierno ha dicho que no van a haber más medidas en materia tributaria, hay que ver si lo va a poder cumplir, pero lo que es claro es que el gobierno desconoce las causas de la debilidad económica y por eso desconoce también las soluciones. ¿Qué es lo que nos plantea? Los mismos objetivos del correísmo de la década anterior. Primero, sostener el gasto público cueste lo que cueste, y para eso exige corresponsabilidades, es decir, que el sector privado pague por ese gasto público. Segundo, sustitución de importaciones, seguir encareciendo las importaciones como que esa es una salida, como que eso va a generar empleo. Y tercero, mantener los dólares en la economía. Son las 3 recetas del correísmo de la última década que se mantienen más vivas que nunca, que se siguen aplicando, pero la diferencia es que la bonanza terminó, eso se quedó con el gobierno anterior, y este gobierno está viviendo un ciclo económico en la etapa de ajuste. Y el centro del ajuste viene por el lado de los precios. Los precios tienen que ajustarse, tienen que reducirse, porque el país se ha vuelto un país caro y la manera de salir adelante con crecimiento rápido es vía impulso a la productividad y competitividad. Nada de esto se ha incluido en el plan económico, se insiste en inflar la economía con gasto público y los resultados son los que estamos viendo ahora, bajo crecimiento, y esta etapa de bajo crecimiento probablemente sea bastante extendida. Pero el gobierno sostiene pues que defiende la dolarización porque la dolarización es lo más popular que hay en el país y por eso el gobierno siempre se escuda en que las restricciones a las importaciones la defienden. Aunque estas restricciones afectan competitividad, empleo y producción. El argumento del ministro de Finanzas para defender las medidas restrictivas a las importaciones es el siguiente, veamos. Los dólares que la economía ecuatoriana paga al exterior necesariamente pasan por las reservas internacionales del Banco Central. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dólar que sale de la economía es un dólar menos en las reservas, es decir, reduce la capacidad de pago de la economía de sus compromisos internacionales. No es indiscriminada, justamente se considera las necesidades de la economía en términos de los insumos que requiere para su producción y los bienes de capital para el efecto, es decir, no tenemos que distinguir que también hay una importante importación de bienes de consumo que no necesariamente son sustanciales para la economía. Si las importaciones no petroleras se hacen directamente con dólares de los importadores privados que no están depositados en ninguna reserva del Banco Central,
¿Cuál es la reserva que se afecta? ¿La de la liquidez del gobierno o cuál? Esa es parte de ese centralismo que impulsó el gobierno anterior, que obligó que todas las transferencias desde el Ecuador y hacia el Ecuador pasen por el Banco Central. Pero es por una decisión del gobierno de hacerlo de esa manera. Ese dinero no es del gobierno, no es del Banco Central, es de quien importa. Y finalmente es de los consumidores que hemos decidido comprar, por ejemplo, un televisor que es importado. Entonces aquí no se está afectando ninguna liquidez del Banco Central, no es dinero del gobierno y eso tienen que verlo claro. Y esto de la preocupación por la salida de dólares es parte de esos mitos que nos ha dejado una década de correísmo. Por un lado, bloquean el ingreso de dólares a la economía a través del impuesto a la salida de divisas, que es como decir, voy al cine, que es gratuito, pero pague a la salida, es lo mismo. Y por otro lado nos dicen, me preocupa que los dólares no salgan de la economía. Eso es parte de las incongruencias. En realidad la salida de dólares de la economía se debe a factores mucho más profundos. Por ejemplo, si el país está invirtiendo fuertemente, requiere de más bienes de capital, más maquinarias, más insumos, y de esa manera es positivo un déficit comercial porque es el producto de una aceleración en la inversión en la economía. Por eso, digamos, se refuerza el argumento del ministro señalando que los dólares de las importaciones salen del país y no regresan, cuando en realidad, como usted señala, se invierten en bienes de capital, materias primas, bienes de consumo duraderos, pero el ministro de Finanzas, sin embargo, señala lo siguiente. Veamos. Necesitamos generar empleo, generar producción por el un lado, y también tenemos que defender a la dolarización. Entonces, en ese sentido, están configuradas las acciones económicas y tenemos que tener claro que cada divisa que sale del país tiene que ser aprovechada de la mejor manera, y en ese sentido es importante poder establecer mecanismos que favorezcan que las divisas se queden en el país. Las importaciones significan menos recursos que dinamizan la producción local y evidentemente generan un problema de desempleo, no al revés como se ha indicado. Los bienes no duraderos de consumo serían los dólares que no son invertidos sino gastados. ¿Pero qué porcentaje de las importaciones representan esos bienes? ¿Ponen en riesgo realmente la dolarización? Eso no pone en riesgo la dolarización, es totalmente falso. Y estemos claros que la política que está adoptando el gobierno va en contra de la dolarización porque está encareciendo a la producción nacional. ¿Qué pasa con estos impuestos, la carga impositiva nueva que van a pedir el sector privado? 1.600 millones, de los cuales 1.400 vienen de encarecimiento a las importaciones. ¿Quién los paga? Los ciudadanos. Veamos un ejemplo. Cuando usted vaya al mercado a comprar papas, recuerde que las papas tienen un componente importado en su producción, el asadón, los fertilizantes, y que ahora esas empresas van a tener que pagar más impuesto a la renta, y que además son insumos importados y probablemente tengan recargos en su importación. Entonces vemos que el resultado es que la papa resultante va a ser más caro. Una camiseta que es importada, se reduce la oferta de camisetas en el mercado local, y entonces los consumidores tienen que comprar la camiseta que existe en el mercado, que va a ser ahora más cara, porque hay menos camisetas en el mercado. Entonces lo que se está haciendo con estas medidas es encareciendo los bienes, porque todos esos recargos, esos 1.600 millones de dólares, que supuestamente son impuestos a las empresas y a los importadores, se transfieren a los consumidores. Esos 1.600 millones de dólares los vamos a pagar los consumidores, y finalmente lo que estamos haciendo es volviendo menos competitiva la producción y además cargándole de recargos a los consumidores. Es decir, es el peor de los escenarios. No ayudamos ni a las empresas ni a los consumidores. Pero sí al gobierno, porque toda esa plata va al gobierno. Definitivamente, esa es la única prioridad que tiene el gobierno en este momento, es sostener gasto público, porque piensa que es la única manera de que la economía siga en marcha, cuando vemos que es un modelo que es insostenible. ¿Qué es lo que ha planteado este plan económico? Que el sector privado aporte con 1.600 millones de dólares, el sector público apenas se ajusta el cinturón en 500 millones de dólares, y el faltante viene de un endeudamiento agresivo. Para el próximo año se plantea 10.000 millones de dólares en financiamiento adicional. Eso nos plantea la magnitud del problema frente al que estamos, y que esta estrategia no vamos a poder mantenerla por muchos años más. Vamos a tener que apretarnos el cinturón en materia fiscal más temprano que tarde, porque estamos en una política que no puede continuar más tiempo. El problema de balanza de pagos de Ecuador se quiere resolver en la balanza comercial con restricciones a las importaciones. Pero la Organización Mundial del Comercio, por principio, aconseja lo contrario, más comercio. Y el Fondo Monetario Internacional, creado para ayudar en problemas de balanza de pagos, aconseja más inversión extranjera. El Ecuador, como país petrolero, siempre confía en el salvavidas petrolero. ¿Es sensato seguir esperando que caiga del cielo
la recuperación del petróleo? Yo creo que debemos olvidarnos del petróleo. El petróleo está en su ciclo final, probablemente se lo sustituya por otras fuentes de energía y mientras tanto tenemos que enfocarnos en lo que podemos hacer hoy. No en una esperanza, no en esperar que nos ganemos la lotería, que sería que vuelva a subir el precio del petróleo. Lo que tenemos que hacer hoy es impulsar competitividad, es decir, producir más y mejor con menores costos. ¿Cómo ayudar al sector productivo? Al que produce productos agrícolas, banano, camarón, los distintos productos del Ecuador que puedan ser más competitivos. Ese es el tema de fondo en este momento. Y no se trata de seguir encareciendo lo importado, porque finalmente hace que perdamos competitividad, que se encarezca la producción y que los exportadores tengan problemas para competir. Vemos cómo en el plan económico los exportadores el único beneficio que tienen es que no se les carga con un tributo adicional como al resto de actores de la economía. Pero en el fondo no se está dando ningún impulso, ni siquiera a la exportación. Entonces vemos que el defender a la dolarización no puede venir por el lado de evitar que los dólares salgan, porque los dólares ya están afuera. La mayor cantidad de capitales están en el exterior. Tenemos que darle la vuelta a esa política y pensar cómo hacemos que los dólares vengan. Los dólares que sabemos que están afuera, porque allá está la mayoría de dólares en el mundo, tenemos que ver cómo le hacemos que ingresen al Ecuador. Y eso implica cambios importantes, inclusive cambios legales, constitucionales, para darle seguridad a esos capitales para que puedan regresar al Ecuador. Alberto Acosta Burdeo, columnista de la revista Vistazo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias, un gusto. Wendy. Al volver estará con nosotros Jaime Vargas, nuevo presidente de la CONAIE. Después de 5 meses de diálogos, aún se espera decisiones concretas del gobierno. La consulta popular desatará el nudo correísta que bloquea esas decisiones. Lo vamos a revisar cuando regresemos. Siga con nosotros. Jaime Vargas, de la nacionalidad Achuar, es el nuevo presidente de la CONAIE. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, mi estimado Alfredo. Buenos días a todos los hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas. Usted ha anunciado que su mandato es continuar los diálogos con el gobierno iniciados por la directiva saliente. Después de medio año de diálogos, ¿qué balance tienen hasta el momento? Mire, mi querido Alfredo, nosotros, especialmente el nuevo gobierno de la CONAIE, nos habíamos manifestado de que vamos a dar fiel cumplimiento al mandato de nuestro pueblo que se definió en el 6º Congreso en Zamora Chinchipe. Es por eso nosotros como nuevo Consejo de Gobierno estamos conformando todavía en este proceso equipos de trabajo de mesas de diálogo, porque para nosotros es importante este proceso, especialmente el diálogo continúa con mayor fuerza y con mayor exigencia. Es por eso es que nosotros al compañero presidente Lenín Moreno hemos dicho de que en mes de diciembre, a finales de mes de diciembre, evaluaremos hasta dónde hemos avanzado en cada mesa temática, pero hay puntos importantes para poder dialogar, especialmente con el presidente Lenín. Claro, ya vamos a ver esos puntos. Ahora veamos popular. Un asunto previo. La CONAIE apoya la consulta popular a pesar de que tal como está planteada deja intacto el modelo correísta. Y en vista de que en todas las funciones del Estado hay la presencia del cordón umbilical del correísmo que detiene los reclamos de la CONAIE, para cortar ese cordón, ¿consideran que en la consulta lo más importante es volver a la reelección por una sola vez que se aprobó en el referéndum del 2008? Mire, Alfredo, nosotros desde la CONAIE estamos planteando al gobierno nacional de que haya una cogobernabilidad entre la CONAIE y el gobierno nacional. Pero para cogobernar yo creo que es importante, Lenín Moreno tiene que cambiar todas las estructuras del Estado, es decir, tiene que acabar con el correísmo, porque hemos visto de que hay todavía gente correísta que tratan de que a veces nos tratan de fracasar o impiden el proceso de diálogo. Y es por eso es que desde la CONAIE planteamos y pedimos y exigimos al gobierno nacional, si cree importante el proceso político que se ha planteado, tiene que cambiar a todo el personal o a toda la gente correísta que está dentro de las instituciones públicas, porque solo así vamos a poder llevar este proceso de diálogo, porque caso contrario puede fracasar. Y es por eso no queremos dar espacio al correísmo, porque tenemos que acabar. Imagínense. Bueno, eso está pasando con las medidas económicas también, y son en ese caso los grupos económicos. Ahora, la plataforma de lucha de la CONAIE es bien conocida: acabar con la criminalización de la protesta social
es su reivindicación prioritaria. Los pedidos de amnistía los analiza la Asamblea y los de indulto el presidente Moreno. Aparte de casos aislados de indulto que han sido atendidos, ¿en qué estado se encuentran esas solicitudes de indulto? Mire, yo creo que el presidente Lenín ha dado algunos indultos, yo que para mí es importante, y hemos dado algunos pasos. Y el proceso de amnistía estamos en análisis, quiero ser frontal en este tema. Los señores asambleístas de Alianza País se han manifestado que no van a dar paso, más están pidiendo a Lenín que se dé mediante indultos. Porque para nosotros, bueno, no es importante dar mediante indultos porque todos los hermanos y hermanas que estamos en proceso o sea, estamos criminalizados, ¿no es cierto?, enjuiciados, encarcelados, no queremos de que no hayamos, cometido ningún delito especialmente. Los que tienen que estar en la cárcel son los corruptos de Alianza País, no los defensores de la vida, del territorio, de los derechos colectivos de los pueblos y nacionales del Ecuador. Por eso rechazamos, yo creo que los asambleístas de Alianza País tienen que dejar los intereses políticos, mejor tienen que trabajar en intereses colectivos de los pueblos y nacionalidades, especialmente de todo el Ecuador, porque son legisladores del Ecuador. Yo creo que tienen que trabajar a ese nivel y exigimos de que se proceda de inmediatamente, pedimos a Lenín Moreno de que se dé paso los procesos de amnistía. Solo así vamos a avanzar en este proceso de diálogo nacional planteado entre la CONAIE y el gobierno nacional. La CONAIE recuerda que si el gobierno no cumple con los acuerdos saldrán a protestar a las calles. ¿Hay una fecha límite o los diálogos entre amigos son sin límite de tiempo? Mire, Alfredo, nosotros como CONAIE, especialmente el nuevo gobierno de la CONAIE, hemos sido frontal. Por eso es que estamos diciendo a Lenín Moreno que tenemos que dialogar y esperamos dialogar directamente gobierno a gobierno para tomar algunas acciones inmediatas, es decir, restitución de educación intercultural bilingüe, amnistía para todos los hermanos y hermanas. Yo creo que eso nos va a permitir avanzar. Y desde la evaluación que vamos a hacer el mes de diciembre, yo creo que el pueblo, las 3 regiones tomaremos decisión. Hemos dicho, aunque estemos en diálogo, seguiremos luchando, estaremos en las calles reclamando nuestro, porque es el único camino de buscar la libertad de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, gracias por participar en Contacto Directo. Wendy. Muchas gracias, Alfredo. Máquete. Alfredo, solo nos queda despedir. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días a todos.